del borde del límite del líquido. Entonces, observamos que tiene un centroide, ¿sí? Donde quiera que esté en el aire, en el agua o donde sea, moviéndose, siempre su centroide permanece respecto de la placa, es decir, no se mueve. Este centroide siempre va a estar en esa posición, ya sea que esté en el aire o esté sumergido. El centroide de la placa mantiene una posición invariable. Ahora, cuando el aire ejerce una presión sobre esa placa, pero como la variación de presión con la altura es mínima, es muy poco lo que varía. Se necesitarían 500, 1000 metros para notar una pequeña diferencia de presión. Podemos asumir que la presión aquí abajo es igual a la, por lo que el diagrama de presión es una forma uniforme, como si fuera rectangular, diagrama de presión. El centroide del diagrama de presión se lo llama centro. Al centroide del diagrama de presión, centro de presión. Ese depende de la forma del diagrama de presión. Si es rectangular, entonces será exactamente en el centro. Por consiguiente, si están prácticamente el mismo punto centroide de la placa con el centroide del diagrama, es decir, con el centro de presión, coinciden, por eso que la fuerza está actuando en ese punto. Si ahora colocamos esa misma placa de su superficie hacia abajo dentro de un fluido y mantiene la misma posición respecto a la placa, H igual acá H medios, igual aquí, y aquí también estará H medio. Pero observamos ya que la presión empieza ya a tener un comportamiento, tiene una variación lineal, ¿sí? La ecuación de la presión ya es peso específico por H. Entonces varía linealmente con la... Como aquí H es 0, entonces la presión es 0. ¿Sí? Presión atmosférica, se toma la presión manométrica o hidrostática. Entonces peso específico por H. Si H es 0, la presión es 0. El fondo, la altura es H. Entonces será esta presión, peso específico por H. Y por consiguiente, el diagrama de presión, conocido como centro de presión, sabemos que cuando se trata de un triángulo, su centro de gravedad, su centro de masa está a 1/3 o a 2/3 de la parte superior. Por lo que el centro, y acá estará el centroide, donde está bajado del centroide. Pero si lo introducimos más hacia el fondo del fluido, observa este triángulo y ya empieza a comportarse como si fuera un trapecio, ¿sí? Y aquí ya no es 0 porque hay aquí la presión será peso específico por esta H, pero acá será por H2, C2, entonces peso específico por H2. Aquí será mayor la presión, punto. Y por consiguiente ya no está a 1/3, más cerca del centro. Se acerca al centroide. Pero vamos a observar matemáticamente enseguida que siempre el centro de presión está por debajo del centroide, porque hay dos términos, la altura del centroide y otro es un pequeño que hace que sea diferente la centroide y la profundidad del centro de presión. ¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Por qué razón no la tomamos? Si
nosotros quisiéramos tomar en cuenta, tendría un diagrama, la presión atmosférica se suma y tendríamos en la superficie un de tipo trapezoidal, pero por la parte interior también actúa por la parte exterior. Entonces este vector se elimina y por consiguiente es solo lo que tenemos puesto aquí, ¿sí? Por esa razón es que siempre encuentra como presión manométrica o presión directamente, densidad por gravedad por altura, científico por altura. Bien, entonces una forma sencilla sería con una placa en posición vertical, pero la forma más genérica es analizar una placa que está inclinada a una determinada profundidad. Eso vamos a suponer que a partir de la intersección entre la línea de inclinación de la placa y la superficie, creamos un eje de coordenadas hacia cada Y y hacia afuera de la pantalla en este, ¿sí? Entonces, si miramos desde acá de arriba, veremos la placa y el eje de coordenadas X y coordenadas Y. Entonces, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre este elemento. Para eso, lo que primero es tomar un elemento diferencial, ¿ya? Diferencial de Y largo X. Acá está X por diferencial de Y. ¿Sí? Tiene su centroide aquí. Entonces, ese centroide está aquí, por lo tanto, será H sub C. Quitará la profundidad del centroide. Donde diferencial de un espesor de diferencial de Y era H, de una altura, hemos tomado en cualquier lugar, entonces será una altura H. Y Y será la de coordenada, Y. ¿Cuánto vale H en Y? Entonces, conociendo phi, ahora empezamos a establecer. Entonces, en este elemento, sobre este elemento de área, actúa aquí una fuerza que se llama diferencial aquí, diferencial de F. Entonces, lo que está actuando sobre la superficie se llama pica. El ángulo phi es el ángulo de inclinación. Sub R es la fuerza hidrostática o fuerza resultante que actúa sobre la placa debido al fluido. ¿Sí? Entonces, esa fuerza sí actúa en el centro de presión, en el punto P, no en el centro de presión. Aquí el C, el centroide está aquí, a la profundidad H sub C, pero el punto donde actúa la fuerza, acá abajo, P. Por eso esta altura es H sub P. H centro y H sub P, la profundidad del centro de presión. Y Y es la distancia sobre el eje de coordenadas en el plano X. Entonces, ahora, ¿cuánto vale H? Empieza a ver dónde hemos tomado el elemento diferencial, cuánto vale. Fíjense que aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo y me pare el lado opuesto. Entonces, el área será diferencial de Y, el espesor por su largo que es X. La presión profundidad H será P específico y la altura Y será igual a Y por seno de tita. Eso como elemento básico, el análisis matemático y determinar que actúa en esta posición.
Bien, la presión, como dijimos, es la presión que actúa sobre la superficie del fluido. Ya. Y el compañero está preguntando sobre esto de aquí. La presión atmosférica interviene de ambos lados del elemento, desde adentro y desde afuera, porque esto es por el principio. Si hay una presión, dice, esta se distribuye uniforme con el mismo valor a todos los confines fluido. Entonces, esto es como si tuviéramos con el principio de Pascal, P va por afuera, todo lo que es la presión atmosférica simplifica porque son la misma, el mismo valor, pero sentido contrario, y nos queda como hemos puesto aquí, ¿sí? O como está acá. La presión va a ser peso específico por altura o densidad por gravedad. Bien, espero que esté claro para explique de nuevo. Entonces, ya sabemos cuánto vale el diferencial, que la presión a esta profundidad es peso por altura, y que la altura en función de y por seno de tita. Entonces, que el diferencial de fuerza que actúa sobre el elemento tomado de la placa, esa estaría actuando diferencial de F, va a ser presión por diferencial. Pero la presión ya vimos en la página anterior que es P específico por altura. Si la presión es P específico por altura. Pero la altura H, sabemos que es igual a Y por seno de tita. Por consiguiente, el diferencial va a ser P específico por Y por seno de tita por diferencial de área. Pero nos debemos recordar centros de masa que hemos debido ver en física y hemos debido ver también en álgebra y también verlo en isostática. Entonces, ¿qué nos enseña? Como este es un elemento continuo, entonces se aplica integral. Si voy a decir varios cuerpos grandes, entonces no se utilizaría sumatoria, se utiliza, la integral, sino sería una sumatoria. ¿Y qué aprendimos ahí? Que el centro de masa multiplicado por tal es igual a la suma de los Y sub I por A sub I. Cada A por cada distancia Y sub I. Pero acá es continuo, este es un continuo. No se utiliza sumatoria, sino se utiliza función. Entonces, el centro de masa igual a la integral de Y por diferencial de área sobre A. Si yo paso a multiplicar Y sub C por área, me va a dar que es igual a la integral de Y por diferencial de área. Entonces, de la ecuación obtenemos, integramos esta ecuación de acá. La integramos y nos da que F, al de F va a ser F igual a Y por seno de estos son constantes por la integral de Y por diferencial de área. Pero Y por diferencial de área, la integral de Y por diferencial de Y sub C por A, esto pasa a multiplicar. Entonces reemplazo esto, que vale al otro lado de la ecuación, que sería Y sub C por área. Con lo cual ya tengo F que es igual a Y por seno de tita Y sub C por A. Pero Y sub C, acá está Y sub C, multiplicado por el A va a dar esta altura. Entonces, H sub C por seno de tita. Esto aquí, Y sub C por consiguiente, yo reemplazo H sub C en esta ecuación y obtengo la ecuación de la fuerza. ¿Ya? La fuerza entonces que actúa, esta fuerza resultante que actúa de presión, se calcula la altura del centro
del centroide de C. Su cálculo se hace en base a C, que está aquí. Pero esta fuerza no actúa aquí, actúa en P. Sí, eso no podemos olvidar. Actúa aquí, en el centro de presión, porque C es el centroide de la placa. Este punto C es, y P, el centroide, el centro de presión, es el punto, la resultante del diagrama de presión. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la fuerza es igual a pico por H sub C por área. Entonces, ahora, ¿qué viene a ser Y sub C? Peso específico por H sub C. Esa es la presión, es decir, peso específico por H sub C es la que está ejerciendo el fluido en el centroide. En esta posición de altura a una profundidad H sub C. Bien, entonces si yo sé que esto de aquí, la presión en el centroide, como concepto, te puedo decir que la fuerza F es hidrostática. Es decir, ¿cuál fuerza que está actuando aquí? Esa fuerza dice que actúa sobre la superficie de la placa es presión en el centroide, es decir, este valor de acá. No lo ponemos como presión, pero lo ponemos presión, que significa que es una presión, la presión en el centroide multiplicado por el área de la placa. Y observamos que no ha sido necesario ni saber la forma de la placa. Quiere decir que esta es igual al peso específico, a la presión, perdón, en el centroide multiplicado por el área de la placa, y es pendiente de la inclinación de la placa, pendiente de la forma de la placa. ¿Alguna duda? Claro, si hacemos, dibujáramos aquí como pregunta el compañero si es trapezoidal, sí, como pregunta celeste, aquí sería un valor, sí, aquí más abajo sería un valor, por lo tanto el diagrama sería, como dice, tendría forma trapezoidal, que estaría la línea perpendicular al... Entonces, ya sabemos que la fuerza hidrostática es igual a la presión centroide multiplicado por el área de la placa. Es decir, igual al peso específico por la profundidad H sub C. Pero reitero, no H sub C solo para calcular el valor numérico. No es que F actúa en el centroide, solamente para calcular su valor numérico. Ahora entonces a saber dónde actúa el centro de presión, donde actúa fuerza hidrostática, en este caso F sub E. Ese punto es P, entonces por eso está a distancias Y sub P y estará a una profundidad H sub P. Para eso utilizamos los mismos elementos. Ya tenemos el elemento diferencial de fuerza, que es presión por diferencial de área. La presión es pico por altura, y la altura es Y por seno de tita. Por eso que tenemos diferencial de fuerza igual a... Esto ya lo vimos en diapositiva anterior. Es decir, partimos de ahí. Ahora tomamos para poder determinar esta distancia, tomamos momento, el momento se multiplicando a ambos lados por la distancia Y. Aquí está diferencial de F por Y, multiplico a ambos lados de la ecuación para que
y esto es un momento. Entonces, si el momento de diferencial de F, Y sub P porque va a ser el mismo momento, Y sub P por esta fuerza, Y sub P por F, me va a dar Y por, P específico por Y cuadrado por C notita por diferencial de área. Pero como ya hemos hecho, ya no sobre el elemento diferencial, sino sobre el elemento total, entonces esto de aquí ya es la integral. Hemos integrado esta parte de la ecuación. Esto no va, esto tampoco. Entonces sería Y por seno de tito, la integral de Y cuadrado por diferencial de área. Pero esto ya lo hemos visto, está en el fluido en estabilidad isostática, que la integral de Y cuadrado por diferencial de área al momento de inercia, respecto del al momento de inercia. Noelia pregunta, ¿a qué día estará la resultante? Bueno, del trapecio, sino estamos haciendo vamos a calcular H sub P. Y vamos a calcular Y sub P también, que estamos haciendo en este momento. El diferencial de área es este elemento diferencial, profundidad a una distancia Y, tomamos un elemento diferencial de Y a una profundidad H. Por diferencial de área va a ser diferencial de Y por X. Bien. Ya tenemos Y sub P por F igual al P notita por el momento de inercia respecto de este. Pero ahora, artificio matemático, ya dividimos entre esto de aquí igual a esto, lo dividimos entre lo que vale F, que vale P específico por H sub C por A. Entonces, esa operación, dividimos esta ecuación entre la ecuación de lo que vale F, con lo cual podemos simplificar F y nos queda esto sobre esto. Pero H sub C Y sub C, lo vimos al comienzo. Con lo cual podemos simplificar C notita específico y peso específico. De ahí es que nos queda que al haber simplificado las F y Y sub el momento de inercia respecto del eje sobre Y sub C por A. Si tenemos esto, nos tenemos que recordar también de el teorema de Steiner. Algunos se deben recordar, conocido como el teorema de los ejes paralelos, que el momento de inercia respecto al eje es igual al momento de inercia con respecto a T, más la distancia al cuadrado multiplicado por el del elemento, del área total. ¿Sí? Este es el, o también conocido como el teorema de los ejes paralelos. Ahora, entonces, este valor de aquí, que lo estamos en mediante el teorema de Steiner, lo introducimos a la acción, con lo cual obtenemos como resultado que Y sub P va a ser, si esto tiene dos términos, por el común denominador, me queda Y sub C más, quiere decir que siempre va a ser igual a Y sub C más inercia dividido entre Y sub C por A. Esa es la Y sub P. Por eso es que siempre, fíjense que va a ser Y sub C, Y sub P va a ser Y sub P, va a ser Y sub C, de acá, valor. Y Y sub C
me sub C, la altura del centroide, y H sub P, centro de presión. Entonces la altura del centro de presión siempre va a ser mayor a la del centroide, porque hay un término adicional. Este puede ser bien pequeño, este siempre mayor a este. ¿Por qué? Porque a este se le suma un terminal que depende de la inercia, de la prueba y del área del elemento. Bien. Tenemos aquí, vamos a utilizar lo que acabamos de ver aquí, es una estructura. ¿Sí? Acá tenemos un tanque que tiene un paramento vertical y un paramento, es decir, un muro vertical y un muro inclinado. Y en el muro inclinado tiene una compuerta. La compuerta tiene un centroide, ¿sí? Está H medio. Entonces, desde el centroide hasta acá, aquí dice L sub C, pero es Y sub C. Es lo mismo, Y sub C. Y inercia, como esta es rectangular, su inercia igual a la base. La base de un rectángulo será base por altura al cubo sobre 12. Y el área de la será la base por su altura, la base B por su altura H. Entonces, cuando hablamos de esa área, hablamos del área del elemento estructural sobre el cual queremos la fuerza hidrostática. Bien, entonces, si no es igual, la fuerza que actúa sobre esta es peso específico por H sub C por A. Entonces, H sub C, yo primero tengo que calcular Y sub C, aquí dice, pero es lo mismo. L sub C, calculo, conociendo el ángulo de inclinación, calculo H sub C, teniendo H haciendo el área, y el fluido que contiene, voy a calcular la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática va a la placa. Entonces, con una placa inclinada, primero Y sub P, que está ahí donde actúa la fuerza hidrostática, la Y sub C más la inercia entre la Y sub C del centroide de la placa, que es de la placa de la compuerta, por el de la placa, cuando está inclinado. Cuando está directamente, cuando es vertical, si la placa estuviera vertical, directamente calculo H sub C, no Y sub C y Y sub P, H sub P, primero H y después H sub P. Cuando está inclinada, para calcular H sub C, primero debo calcular Y sub C y después H sub C. ¿Sí? Y para H sub P debo calcular primero Y sub P y después, dependiendo del ángulo de inclinación, calculo P. Ahora, eso es cuando está inclinado. Pero si está vertical, no necesito esta ecuación de acá. Es la misma ecuación, pero con la letra H. Entonces, si bien acá el área base por altura, porque la placa es la compuerta, el área y la forma de la compuerta es rectangular. Esa placa también no necesariamente
rectangular, puede ser también a veces es triangular, también puede ser circular, ¿sí? O también puede ser semicircular. Lo importante es que para cada forma que le demos vueltas, siempre debemos poder conocer. Si no conocemos la inercia, es muy difícil que calculemos estos datos, calculamos la fuerza. Es decir, al utilizar una forma puerta, debo conocer su centroide del elemento y la inercia del elemento de esa geometría. Si tuviéramos, por ejemplo, triángulo, entonces el área no sería base por altura, sería base por altura sobre, y la inercia sería la base por su altura 36, ya no sobre 2, sobre 36. Si fuera circular, bueno, fuera diámetro a latiz 4 y así va variando según la forma de la compuerta. ¿Alguna duda? ¿Se escuchó bien el audio durante la clase? ¿Se escuchó bien? Bien. Veamos entonces lo siguiente. Aquí tenemos ya, es bien pequeña, exactamente lo que acabamos de ver. Ya este es un tanque abierto. Cae de este extremo hasta este extremo, todo esto. El largo no conozco esta altura. Esta altura vale 2 metros. En la parte que es vertical tiene una altura h sub 3 metros. Este ángulo de inclinación de la compuerta está inclinada a un ángulo θ igual a B. Esta placa es triangular. Es como esta de aquí. ¿Sí? Igual que esta placa de acá. Ya dijimos, la inercia de la triangular es base, que es la base, por la altura del cubo, ya no sobre 2, sobre 36. La inercia de una geometría angular. Su área, base, altura, esta es la altura. No es esta la altura. La altura es aquí. Sobre 2. Entonces, el ancho de aquí, de la compuerta, es 3 metros. ¿Sí? Tiene un ancho de 3 metros. La compuerta no es triangular. Por lo tanto, el centroide C, este punto aquí, no va a estar a la mitad de la placa, sino va a estar a 2/3 de la parte superior, o a 1/3 de la parte superior. Entonces se nos pide calcular, nos están pidiendo el problema, calcular la fuerza hidrostática, actúa en el centro de presión, ¿sí? Acá está el centro de presión, la fuerza hidrostática que actúa en ese, y la profundidad H sub P a la que actúa el fluido que contiene es agua. Bien sencillo. ¿Alguna duda sobre la pregunta?
Bien, claramente, señor inocente me está preguntando si H sub C y H sub P es lo mismo. No es lo mismo, obviamente, porque H sub C es la profundidad a la que se encuentra el centroide de la placa. ¿Sí? El centroide de la placa tiene un centro de masa y H da la profundidad a la que se encuentra ese punto del centro de la placa. Y H sub P me dice la donde actúa la fuerza hidrostática, que es por debajo del centroide. Eso para aclararle al señor inocente. Sí, aquí tenemos que calcular, bueno, combinado, ¿qué tenemos que hacer al calcular? Primero vamos, ¿sí? Y después H sub C. Y después calculamos Y sub P y recién calculamos H. ¿Sí? Entonces, primero se calcula esto de acá y de ahí esto de acá. Pero ya conocemos el ángulo de inclinación. Si yo conozco esto de aquí, puedo calcular esto de acá. ¿Duda? ¿Más tiempo para presentar? Sí, les estoy dando hasta mañana al mediodía. Una oración de media hora y la otra media hora es resolver el ejercicio. El triángulo no es equilátero. Y no sé cuánto vale el alto de la placa. Lo que sí sé es esta altura. Esto de aquí hasta aquí, mide H sub 2 igual a 2 metros. Esto puedo calcular la longitud de la placa, que ese sería el alto, ya su H de la placa. Su base vale 3 metros. De ancho aquí la base vale 4. Esto que vimos aquí, ¿no? La base es 3 metros. Su H no sé. H sub 2 es esto de aquí, que vale 2 metros. Pero con eso usted calcula el H de la placa. ¿Alguna otra duda? Bien, en la siguiente clase veo el alto contenido que tiene el análisis de la placa curva. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Si no hay más dudas, entonces la clase de hoy día la vamos a hacer por ser domingo. Si no tenemos alguna otra duda, igual han visto que he estado revisando todas sus tareas. Quiero pedirles por favor que utilicen un lápiz claro. Algunos me ponen con una suavidad impresionante que ni un telescopio he podido ver qué es lo que escriben. Entonces escriban claramente porque se ve todo a través de pantalla, no se forma directa. Ya, y hagan bien su tarea. Ustedes ya están en tercer año, tienen que empezar a trabajar bien. Usen la tecnología, es decir, no hagan solamente escribir con lápiz y sacar una imagen. Habitúense, ya usen esta tecnología. Ya ha salido el decreto que autorice que se utilice al sistema presencial, esté apoyado por el proceso de enseñanza-aprendizaje con uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces ustedes van a tener que ir habituándose a presentar
con mayor calidad en forma digital. Yo les pido a esos jóvenes que todavía están haciendo a mano muchas cosas, se vayan habituando a hacer en computadora. He visto varios que están trabajando ya en línea y eso lo felicito porque eso ya se está preparando para enfrentar un mercado virtual. Bien, entonces ahora procedemos a... esta clase la suspendimos el viernes, la volvimos a suspender ayer. Ya tomamos lista ayer, así que vamos a obviar por hoy día asistencia. Sería injusto, digamos, con los compañeros que por alguna razón no están presentes. Me imagino que están orando, deben estar bien. Una oración, orando por nosotros, por su familia, los 10 que no han aparecido. Así que por hoy no lo vamos a hacer control de asistencia. Con eso quedamos ahí. Que el Señor pase un lindo domingo. No se olviden de cuidarse, no quedarse en casa y trabajar duro. Nos vemos Dios mediante el día martes y espero el lunes su no va a haber lista, Raúl. Bendiciones para todos. No se preocupe, Noel. No se preocupe, Noelia. No se preocupe. Vamos a hacer control de asistencia hoy día. Entonces, necesitamos empezar a abandonar el aula para que yo eche llave y no me quede ahí con algunos que no están en clase, dejaron el aula, prendieron el equipo, se pusieron para que yo vea que están presentes y sin embargo no aparecen. Entonces eso lo voy a sacar por la ventana. Bien, que la pasen bonito. Por favor, abandonemos el aula.